pregunta complicada porque el periodismo está en manos de grandes corporaciones económicas y de sectores muy ligados a la política dominante. Entonces yo creo que eso le confiere una gran dificultad porque antes en el sistema mixto habían unas empresas periodísticas donde no era el criterio económico y financiero el que dominaba. Con la privatización de la televisión desde 1998 son los grandes intereses financieros e industriales los que manejan los medios. Entonces ya no son los periodistas los que manejan los medios, lo cual no implica que no haya periodistas, pero hay más hoy presentadores que periodistas propiamente si comparamos con los medios bajo el sistema mixto. Bajo el sistema mixto habían más de 20 informativos que estaban en manos de casas políticas. RCN Televisión y Caracol Televisión y sus informativos no están orientados a informar a la gente con criterios de calidad, sino a vender mercancías. Desde entonces los medios están en manos de los negociantes y es muy distinto a cuando estaban en manos de casas políticas. Siempre nos quejábamos de que estaban en manos de los delfines presidenciales, de Pastrana, TV Hoy, de TOY Televisión, 24 horas en manos de la familia Gómez, de Álvaro Gómez Hurtado, pero con todo y que estaban en manos de los delfines, tenían mejor calidad periodística que los de hoy, que esa mierda de noticiero de Noticias RCN, que se dedica a hacer propaganda contra el proceso de paz y contra las FARC, haciendo pasar por información la propaganda barata como información, ¿no? Y cualquier observador agudo pues lo sabe, yo no estoy diciendo nada que la gente inteligente y televidentes atentos no estén percibiendo, ¿no? Ahora, claro, pues eso también es producto de los dolores y de las tensiones que ha generado un conflicto armado degradado en el país, ¿no? Con los abusos de las FARC, con el secuestro, con la extorsión, con el robo de tierras, pero también con la propaganda uribista y el odio del uribismo contra Santos, contra las FARC, todo esto que estamos viendo, esta atmósfera, Ervin Hoyos contribuyendo a la estigmatización, pues a no ver sino un solo tipo de víctimas, ¿no? Y un solo punto de vista. Porque, ¿no? Y resulta que ningún grupo en el mundo ha hecho una negociación de paz para irse a la cárcel, ¿no? Y mucho más un grupo que nace de la violencia política de los 40s y 60s como las FARC, ¿no? Y que está inscrito en las exclusiones del campo, con todas las arbitrariedades que ellos hayan cometido. Entonces, el periodismo no ayuda, ¿no? Porque el periodismo termina estimulando la polarización y estimulando escenarios de posverdad, ¿no? Digamos, claro, uno podría decir elementos de posverdad. Digamos, la posverdad tendría dos dimensiones. Una que es la manipulación, y alguna gente dice ese cuento de la posverdad, eso es una carreta porque esa es la manipulación de toda la vida. En parte sí, es cierto, pero en parte no porque con las redes sociales estamos asistiendo a la conformación de una nueva esfera pública. Estamos asistiendo a la conformación de una esfera pública muy marcada por estas tecnologías y donde la gente responde a emociones y digamos donde las tomas de posición de los ciudadanos no están marcadas por la reflexión, por el estudio, por el conocimiento de la historia, sino por afectos y desafectos, y donde la gente está posteando muchos mensajes por afinidades muy primarias sin cuestionarse incluso lo que están haciendo al postear información falsa, incluso contradictoria, porque esas personas postean todo el día. Digamos, ahí hay un peso de un nuevo ecosistema de las redes sociales, de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de Twitter, que está muy marcado por las emociones y también un contexto donde hay un gran desconocimiento de la historia. No solamente de la historia, digamos, de las décadas anteriores, sino de lo que los historiadores llaman la historia inmediata. La historia inmediata es la historia de los dos últimos gobiernos, por ejemplo. La historia de los dos gobiernos de Santos, la historia de los dos gobiernos de Uribe. La gente no tiene memoria. Los mismos periodistas no tienen memoria para enlazar los hechos. Y hablando del personaje Álvaro Uribe, digamos,
Y el asunto vale para otros países como Correa en Ecuador. Es decir, necesitamos que el periodismo ejerza un control narrativo sobre estas personalidades carismáticas que además en medio de conflictos armados, como fue el caso también de Fujimori, logran un gran prestigio simbólico al luchar exitosamente contra la guerrilla, porque hay que reconocerle a Uribe eso. Y ante ese personaje que un sector de la sociedad lo lee como un héroe moral, no hay ningún control narrativo del periodismo. Entonces, ahí también hay que decirlo que estamos frente a un periodismo polarizado. Por los intereses de quienes por los intereses. Es una vergüenza al periodismo colombiano, ¿no? Y yo diría también el periodismo tiene una gran responsabilidad por fomentar esa polarización política entre uribismo y santismo que a mi modo de ver es una polarización muy improductiva. Puede ser rentable para los medios porque siempre esos tweets de Uribe son rentables, son estridentes, pero ¿qué de nuevo aportan si es la misma cantinela de siempre contra las FARC, el mismo odio de siempre, el mismo fustigamiento del proceso de paz? Es decir, la paz es un bien mayor para la sociedad colombiana. La paz no es cualquier cosa. Y entonces el periodismo debería tener grandeza más allá de las veleidades de Juan Manuel Santos con su Nobel o más allá de los odios contra Santos del uribismo, o más allá incluso de los odios de sectores de izquierda y del liberalismo contra Uribe. El periodismo poco ha logrado dimensionar o ayudarle a la sociedad colombiana a dimensionar que la paz es un bien mayor, que el desmonte de las FARC como guerrilla es un logro civilizatorio fundamental para esta sociedad, ¿no? O sea, el periodismo no ha logrado como separarlo de esas ideas que tienen de cada uno de los personajes que ha... Sí. Es más consciente la sociedad internacional, el mundo, del valor del proceso de paz de Colombia, los observadores externos que los propios colombianos. Y en eso el periodismo tiene buena parte de responsabilidad. Y bueno, y el ciudadano, también hay que pensar en el ciudadano, ¿no? Porque nosotros también tenemos que pensar que reproducimos, ¿no? Sí, porque de cierta manera nosotros estamos como ciudadanos tomando, por así decirlo, el papel del periodista al usar las redes sociales de la manera en la que estamos usándolas, porque ya estamos nosotros mismos inventando la información que se comparte. Sí, entonces ante eso yo creo que necesitamos, por un lado, formación política. Hay que restablecer instancias de formación política como las tuvimos generaciones anteriores, grupos de estudios, cineclubes. Hubo muchas instancias que seguramente hay que retomar, ¿no? Renovadas, por supuesto, con el cine, con las redes sociales, con el documental. Y de otro lado también, tanto en la izquierda como en la derecha, porque la izquierda también tiene sus posverdades, tiene sus modelos de los comandantes, tiene su militarismo de izquierda. La izquierda tiene también que repensar su mundo, pero fíjense que ese mundo no se discute en Colombia. La derecha levanta ese cuento chimbo del castrochavismo, pero donde tenemos una discusión juiciosa sobre si Cuba es modelo o no, sobre películas tan buenas como Regreso a Ítaca, un retrato muy fidedigno y muy crítico de la Cuba actual, que deberían discutirse en las universidades. O el libro de Leonardo Padura sobre el asesino de Trotsky, Ramón Mercader, que deberíamos estar leyendo eso, incluso a nivel de una izquierda democrática, ¿no? Para hacerle un cuestionamiento al estalinismo, o El fin del Homo Soviéticus de la Nobel de Literatura Svetlana Alexievich. Son libros extraordinarios para que la izquierda revise su pasado, revise los gulags, revise los campos de concentración de Stalin. La gente de las FARC tiene que releer esa historia porque ellos vienen de esa matriz de cultura política. Pero no esa estigmatización barata, no de acusar a Petro. Apenas Petro empieza a aparecer de primero en las encuestas, entonces se viene toda esta vulgaridad de memes. Y lo grave que todo mundo, algo muy importante también es que los colombianos tenemos que avanzar en procesos de construcción de confianza, ¿no? Para compartir objetivos comunes, cosas en que creer, cómo tener una burocracia más comprometida con lo público, por ejemplo, ¿no? El campo, cómo restablecer o construir solidaridades entre el campo y la ciudad. Imagínense, una sociedad que durante 40 años no tuvo un censo agrario. Hay muchas cosas que hacer. Yo creo que algo muy importante también que tiene que pensar el periodismo es que la sociedad colombiana tiene que salir de esta polarización alrededor de la guerra, de uribismo, santismo, cada 4 años votando por si ganar o no la guerra, y cuando deberíamos estar
votando por propuestas de salud, propuestas de pensiones, propuestas de educación. La educación es sustancial, el abandono de la educación pública tan brutal. Eso va a ser un esfuerzo pedagógico, un esfuerzo comunicacional, un esfuerzo de construcción de consensos, ¿no? De años. Eso va a requerir por lo menos medio siglo, si no más.